llevamos la ineficacia en sentido estricto. Es un tema que va vinculado a lo de hoy, van de la mano, son figuras diferentes, pero hay una relación estrecha. Eso es lo del día martes. Primero Dios nos da tiempo el jueves. La siguiente parte, el curso, si ustedes se acuerdan, son dos grandes partes. El curso es Teoría General del Negocio Jurídico, que terminamos el día martes con la teoría general. La teoría general es lo que vimos del primer día de clase a lo que vamos a ver el martes, pero el curso tiene dos grandes partes. Aparecieron los médicos y andaban de la mano perdidos. Me agrada la sinceridad de ustedes, ¿verdad? Sí, dice el doctor, qué bueno, aquí hay libertades. Bueno, los felicito por esa apertura. Estábamos... El martes terminamos teoría general del negocio jurídico con la ineficacia en sentido estricto. ¿Cuál es la siguiente parte del curso? Nada menos no aparece en el contrato, en el programa. Imagínense la gravedad. Es, por ejemplo, que los doctores trabajaran la teoría general de la patología. Y lo más importante viene después de que haya su teoría general, cuáles son esas enfermedades, cómo se manifiesta, etcétera, etcétera. Que nosotros la teoría general es la base de todos los contratos. Por eso se llama teoría general, aplicable. Les voy a poner otro ejemplo más fácil, en derecho penal. La primera parte es dogmática penal, es teoría general del delito. Ahí me explica qué es una conducta antijurídica, cuáles son los autores, qué es una relación de causalidad, etcétera, etcétera. Pero en otro libro vienen los delitos en especial, es lo que se llama tipos penales en particular, y hasta están clasificados: el bien jurídico tutelado contra la vida, contra el patrimonio, contra el honor, etcétera, etcétera. Igual sucede acá. Nada menos que ese flamante programa que yo lo publiqué en la plataforma solo porque cuando me evalúen les van a preguntar, el profesor del programa ya publicado en la plataforma, alguien que ponga no, eso ya es ser un no abstracto y subjetivo, pues. Entonces lo publiqué por obligación, pero les dije desde el primer día que ese programa no solo no es científico, no está actualizado, es incompleto. Según el programa, si nosotros nos ciñéramos, el martes terminamos el curso. Así sería la teoría general, con un grave problema, que los contratos civiles en particular son tan importantes como la teoría general, porque es teoría general de los contratos. Yo tengo la obligación de explicarles los contratos civiles en particular que están regulados en el libro quinto, segunda parte. Pero es una obligación aunque no esté en el programa. Y lo voy a explicar y va a ser objeto de evaluación, aunque no esté en el programa. En esa dirección, el día jueves, vamos a trabajar el primer contrato en particular. Y también les voy a remitir presentaciones de los contratos en particular. Y este contrato, que si lo trabajamos el día jueves, la parte, cuando hablemos los contratos, ¿qué es lo que voy a explicar? ¿Qué es el contrato? ¿Cuál es su naturaleza jurídica? ¿Cuáles son las partes que intervienen? ¿Cuál es su normativa? Derechos y obligaciones de las partes. O bien, si hay modalidades, ejemplo, la compraventa, hay una cantidad de modalidades de compraventa. Si es la donación, hay una cantidad. Si hay mandato, hay distintas clases de mandato, pero eso lo vamos a estudiar en particular, es decir, de una forma individual con cada contrato. De ser así, en la evaluación que vamos a tener, que es el cuarto examen, el primero es el 14 de octubre, nosotros toca el
cuarto examen incluiría lo de la clase del día jueves, que sea el contrato en particular. Pregunto, ¿estamos claros del contenido a evaluar? Lo que trabajemos hasta el día jueves. ¿Alguna pregunta del contenido a evaluar? ¿Algún comentario? El fin de semana voy a trabajar por usted anticipadamente. Esta pregunta es importante y es beneficio para todos. Técnicamente no hay obligación porque está la doctrina, exposición de motivos, código civil y las presentaciones. Pero quien ha sacado muy buenos resultados es evidente que ha trabajado la presentación. Lo expresaron las compañeras, no copiaron una presentación, una hoja de trabajo, no fue labor de copiar y pegar o remitir un archivo, lo trabajaron pregunta por pregunta y el examen se tornó lo más fácil. No hubo ninguna pregunta de memoria, es más, los artículos transcritos y explicarlos. Ahora, si ya no puedo explicar el significado de un artículo que está transcrito, ahí sí tenemos una aguda dificultad de interpretación y razonamiento. Distinto es que les hubiera dicho que no es correcto, transcriba el artículo tal de memoria. No, eso no me interesa. Me interesa que ustedes razonen, interpreten, piensen, expliquen, justifiquen. Por eso está en la norma. Y aún así la norma explicaba un artículo que ni siquiera era. O sea, ni siquiera congruencia. Entonces terminaba explicando que el patrono, que el trabajador, hay una obsesión quizá por derecho laboral, respondiendo con derecho. Claro, no es el caso de ellas, por supuesto, si no hubieran sacado 29, pero algunos sí tienen que tener cuidado en responder 3 veces, y aparte de leer 3 veces, pues cuidado en lo que se responde. Y en algunos casos es tan fuerte la pereza que ni siquiera quieren escribir la sección. De ahí, desde ese momento empieza uno. Si tengo pereza para escribir la sección, ya empieza con la primera pregunta. Ya eso, la sección, el nombre correcto, el carnet correcto, son obligaciones básicas. Entonces, desde ahí empezamos la evaluación. Si no me sé mi nombre correctamente, hay un problema. Si yo no sé escribir los números, solo me equivoqué, no puse un número, solo, sin un número, ¿será que es el mismo carnet? ¿Y entonces qué pretenden? Ubíquense en los pies del profesor. Si no ven el número, el profesor se va a poner feliz a buscar su nombre en 400 listados. Piénsenlo, la persona que no puso el número es la consecuencia. Claro que lo va a tener que hacer. Me explico, no son estudiantes, son casi 400. Entonces no apareció el número, hay que buscar. ¿Por qué? Porque tiene algún problema que no sabe escribir su nombre o su carnet o la sección. Y ahí comienza la evaluación. La evaluación no es la primera pregunta. Ahí estamos evaluando. ¿Y que hay oportunidades para trascender y mejorar? Sí, pero ya no hay un mañana. Esta oportunidad estamos jugando la vida. Y sí es posible. En el caso de aquel, se está jugando la vida. Pero tiene que aplicar la mitología del ave fénix. Ahora, si no hay un cambio, no hay una actitud, no le dedica más tiempo, trabaja con felicidad, con vehemencia, esta hoja de trabajo, etcétera, pues tampoco por resultado de la suerte no va a cambiar sus 4 puntos. Y ahí la aspiración no va a llegar a 31, eso a mí no va a ser mayor. Pero solo se puede lograr con trabajo. ¿Se puede? Sí. ¿Cómo? Con trabajo, más trabajo y más trabajo. No hay fórmulas. O que yo voy a estudiar una noche y voy a tomar una medicina, una droga para no dormir, pues ya los doctores les pueden explicar las consecuencias de la droga. Van a terminar adictos y sin zona mínima. Los médicos, ahorita estamos dando un curso de formación
de expertos a los fiscales de narcoactividad, y cada vez que llega el experto, que no son médicos, son químicos, farmacéuticos, biólogos, los fiscales que hacen la persecución penal en materia de narcoactividad tienen que entender cuáles son los químicos, las características, las reacciones de cada tipo de droga, en especial lo que está surgiendo en el mercado, que tiene un color rosado, que tiene un nombre especial en el tráfico de drogas. Le ponen el color rosadito, no sé con qué finalidad los narcotraficantes, quizá el rosadito con el ánimo de pretender decir, es leve, es liviano, es suave, es nuevo, y lo nuevo genera curiosidad. Esta es la moda, mira, pero no explican ni el contenido químico, cuáles son las drogas y cuáles son las consecuencias. Se combina un depresivo, cocaína por ejemplo, un desinhibidor, es una bomba, y las secuelas que va a generar son profundas, aparte de la dependencia. Y eso que no quiere decir los resultados del uso que va generando la dependencia. Y el falta de consumo genera problemas gravísimos a la salud, que los médicos podrán explicar: hoyo en el paladar, problemas de neuronas, problemas de razonamiento, problemas de temperamento, la nariz destrozada, y es tan fácil advertir a alguien que consume drogas con su expresión facial. Pasa tocándose la nariz, pasa en estado de ansiedad, no puede generar un momento de paz, empieza el problema de déficit de atención. Alguien que consume cocaína, necesito 2 minutos para tener un comportamiento y poderlo definir. Sus comportamientos son tan elocuentes. Pero lo que hay que pensar es cuál es la secuela del daño. Y a un fiscal, ¿para qué le sirve eso? Para diferenciar y establecer cuáles son esas características de una droga. Si viene él y dice, es que eso no importa, el análisis químico, biológico de una droga, pues los invito a que lean los medios de comunicación. Los 2 grandes logros del Ejecutivo en materia de incautación, ¿por qué grandes logros? Conferencias de prensa, los perros caninos, una bodega, y en cantidad de paquetes y kilos, es cierto, han sido los 2 más grandes. Y todo el circo y toda la publicidad de la prensa, el gran decomiso en la historia de Guatemala, miles y miles de kilos. Y hace una semana se termina de hacer el estudio y no es cocaína. Entonces ustedes, desde la perspectiva del derecho penal, si no hay droga, no puede haber tráfico, no puede haber distribución, y toda la cadena de custodia para fortalecer una imputación objetiva del derecho penal no existe. O sea, ¿es importante o no es importante la prueba científica? Es oral. Lo primero que hay que investigar es, ¿solo porque tiene color blanco y es polvo? No. Esa es la prueba científica. Hoy la ciencia es fundamental en cualquier investigación. En ADN, para determinar la afiliación, ya se les expliqué en una ocasión la importancia para poderlo determinar. Bueno, ya no hay ninguna duda del examen, porque así desarrollamos este punto virtual hoy, presencial, y virtual martes y jueves. Terminamos contratos, hasta ahí comprende la evaluación. La pregunta a la compañera, que es beneficio de todos: voy a subir la hoja de trabajo, le voy a dedicar este fin de semana para trabajar. Eso no existe, la hoja de trabajo, y la voy a elaborar y la voy a publicar fin de semana. Le digo fin de semana porque si no lo termino sábado, me va a decir, usted dijo el sábado que iba a subir la hoja de trabajo y es obligación. Entonces mejor me doy el beneplácito decirle fin de semana, si no me reclama, y el domingo termina a las 12 de la noche. Prefiero trabajarla y terminarla sábado, que no sé, creo que sí va a ser extensa, pero va a ser de extraordinaria utilidad. Se los estoy publicando desde el fin de semana y ni siquiera hemos terminado el contenido. Esa hoja de trabajo ya va a tener preguntas anticipadas
de lo que trabajemos martes y jueves, porque ya no voy a hacer otra hoja de trabajo. Voy a incluir en esa hoja de trabajo el contenido del martes y del jueves. Y Chumil dice que no se van a dar paseando el jueves y ya me percibió que no los puedo llamar, no les puedo preguntar. Entonces le dije, ¿qué más quiere apercibimiento? ¿Sí puedo hablar en la clase jueves o no? Que me dijo, vamos a hacer un trabajo que copiamos y pegamos y lo tenemos que venir a entregar. Pues estos profesores que piden eso es seguir fomentando farsas. Yo no hago esas labores. ¿Cuál? Y a mano no se puede copiar. Uy, a todos que la letra no se entiende, ¿qué va a hacer el profesor para calificar? Y saben que ahora, así como existe la inteligencia artificial para elaborar trabajos plagiados, también hay una inteligencia artificial que se llama programas de antiplagio. Y en 2 segundos puedo advertir yo de antiplagio. Pero se imagina ese procedimiento de frustración. Yo por eso no dejo trabajos. Son una farsa. Bueno, entonces atendí a su petición, señor. Solo dígame qué puedo hacer, dar la clase nada más. Si es importante estar el jueves o no es importante el jueves, ese va a ser contenido de clase. Yo también entiendo que hay que entregar el trabajo. No les voy a hacer ninguna participación, pero sí voy a dar la clase porque ese es un punto a evaluar. ¿O creen ustedes que yo prevalezco el interés del otro curso y decirles, vayan a su curso, es más importante que el mío? No he demostrado yo la pasión que tengo por mi curso. Es un curso que les va a dar de comer. Es un curso que es columna vertebral en la materia. No es curso relleno. Investiguen qué es un curso relleno. ¿Y cuáles son los cursos que les van a dar las herramientas de trabajo para comer? Un médico puede verse en biología. Un médico puede verse en física. ¿Qué otro curso es fundamental en ustedes? Bioquímica, imagínense hablar de bioquímica, microbiología, son fundamentales. Perder esos cursos, solo perdí bioquímica, solo perdí me da miedo la sangre, solo eso. Es como que uno estudiante de derecho, a mí me da miedo hablar en público, me da miedo ir a tribunales, me da miedo escénico. Entonces, no me gusta socializar, no me gusta la gestión del conflicto. Si nuestra carrera es conflicto. Entonces, eso es lo que hay que pensar a tiempo. Bueno, si ese silencio que implica que todos entendieron cómo va a ser el procedimiento a desarrollar contenido para el examen, y que el jueves sí va a haber clase. Salvo que me pase algo, pero el día de hoy... Sí, no hay... ustedes no han pensado en eso, que uno planifica, dispone. Yo nunca he faltado a una clase, no lo voy a hacer, no tengo auxiliar. ¿Por qué? Esto implica una responsabilidad, implica seriedad para ustedes. Y si uno exige, tiene que dar el ejemplo. El año pasado, ¿cuánto falté? En años... ¿Qué sucede? Una conferencia, por la conferencia. ¿Qué significa? Que todo está normal el jueves, ¿verdad? Pero todos podemos tener esa certeza. ¿Usted cómo tiene garantía que no se puede resbalar en el baño de su casa y se golpee la cabeza? Cualquiera. Y un país violento como el que vivimos nosotros, y si vamos a porcentajes de riesgo, quienes van en moto, no quiero que levanten la mano porque ya no puedo dar la clase, me va a generar ansiedad ver ese porcentaje y ver las caritas todavía vivas de los que levanten la mano. Hablo con estadísticas. Todos los días nosotros recibimos, no le estoy hablando con hipótesis, yo les hablo desde la práctica. Pues algún día los doctores les podrán explicar qué se siente ver a esos cadáveres productos de percances de tránsito. En unos no es culpa del motorista, en otros sí.
pero al final el resultado y la cantidad en los hospitales que hay inválidos en estado vegetal, amputados, no lo van a creer. Va a decir aquel, ese profesor exagera. Si me dice que exagera, mañana me lo llevo a la morgue y le presento los primeros putrefactos de entrada, a ver cómo reacciona, doctor, con un putrefacto. Si alguien piensa que es exagerar, pero no hace falta que los lleve. No pueden ver ustedes las noticias. La pregunta sería, ¿qué día no vieron ustedes un motorista bajo las llantas de un tráiler? La pregunta es esa, ¿qué día no? ¿Cuántos muertos no han visto en las redes? Noticias. Y si eso no llama la atención, o pregunten si los van a asegurar y por qué las aseguradoras están tomando políticas que en los casos que aseguran es una prima altísima. ¿Por qué? Piensen, ¿qué estudios hacen las aseguradoras? Entonces, como nos pasa a cierta edad, el seguro cree que vale lo mismo que aquel, para usted y para mí. No, todos los análisis y eso bajo el supuesto que está perfecto de salud, por todos los laboratorios que van a hacer. Así son las aseguradoras, sin análisis. Y en los más jóvenes, dificultad también, por el exceso del la otra faceta de la vida, la responsabilidad de conductores menores, no, o bien la prima es demasiado alta. Los aseguros nos dan un perfil de riesgo, ese perfil de riesgo es para estudiar. Bueno, ineficacia del contrato. Ya tienen la presentación a la mano y vamos a estudiar lo que es el concepto de ineficacia. En la 515. Donde dice ineficacia. Está bien. Maestro. Por contra, Díez Picasso ha mantenido un concepto distinto de ineficacia al señalar la falta de producción de consecuencias o, cuando menos, de aquellas consecuencias que normalmente deberían haberse producido y que pueden ser razonablemente esperadas en virtud de la celebración del contrato. La ineficacia del contrato es, además, una sanción. Si por sanción entendemos la consecuencia que el ordenamiento imputa o anula a la infracción de sus preceptos, el carácter sancionador de la ineficacia es claro. Este autor entiende la ineficacia como sanción del ordenamiento a los contratos ilícitos, como sería la nulidad, anulabilidad o rescisión, la cual no es predicable de aquellos otros supuestos en los que el contrato se aparta de lo que son sus efectos típicos por esas otras causas, que se ha denominado como ineficacia en sentido estricto, argumentándose entre otras razones que realmente en estos últimos casos no se puede hablar de ineficacia del contrato, dado que las consecuencias que el mismo tiene, aunque no respondan a sus efectos normales, se deben al propio desenvolvimiento contractual, bien porque está prevista la hipótesis contractual querida por las partes en el caso de la condición, bien porque suponen un medio de defensa nacido del mismo contrato, como son la resolución por incumplimiento o la revocación. Bueno, ¿qué es para usted la ineficacia del contrato según lo que acaba de explicar el autor Díez Picasso en la voz? La definición de Díez Picasso explicada en la voz de Sofía. ¿Qué es ineficacia del contrato? Le voy a ayudar. La clase anterior trabajamos la eficacia. No es lo mismo. Hoy le estamos agregando el término ineficacia. Si eficacia significa efectos según el 1534, ¿qué significa ineficacia? ¿O será que esos dos términos de ine son intrascendentes? Claro que no. La escuchamos.
puede dar el contrato como tal? No, el contrato ya se dio. Cuando hablamos de ineficacia, el contrato ya nació a la vida jurídica. El contrato ya se perfeccionó. La ineficacia es después de que se perfeccionó el contrato. Pero ¿qué es lo más importante señalar en la ineficacia? De las pedagogas. Que cuando hablamos, hagan un ejercicio mental. Si la clase anterior hablamos de eficacia y estudiamos los efectos del contrato, o estamos en una antinomia. Exactamente, es lo contrario, pero el contrato ya nació, es ineficacia. ¿Qué significa? Ahorita lo vamos a explicar, ahí exactamente, hay una falta de consecuencias jurídicas, hay requisitos para poder determinar la ineficacia y vamos a estudiar sus dos figuras. Si ustedes observan, les invito a que partan a entender el contrato como una secuela de actos en la vida de un contrato. Si como una persona tiene actos en su vida, en su formación, estudiemos el contrato y vamos a entender en qué momento estamos ahorita, en qué etapa de la vida. El contrato, hay acuerdo de las partes preliminares, oferta, aceptación, ahí no hay contrato. Cuando se acepta la ofertación, se perfecciona. Ahí, ¿qué pasó con el contrato? Nació a la vida jurídica. A través de que nació la vida jurídica, que cumplió los requisitos del 1251, va a darse relaciones jurídicas entre las partes del contrato. Tercera etapa, tiene efectos. Los efectos normales, depende de qué, de la naturaleza jurídica del contrato. Efectos del 1534. Ya vamos en la tercera etapa. Y en este momento, ¿en qué etapa del contrato estamos entrando? ¿Será que sigue con vida el contrato? Antes de la declaratoria de nulidad y anulabilidad, sí, pero una vez declarada la nulidad o anulabilidad, ¿cuál es el efecto jurídico? La extinción del contrato. Estamos ya en las vísperas de la muerte del contrato. Ya expliqué cómo nació, cómo se desarrolló, sus efectos, pero cuando hablamos de ineficacia es falta de esos efectos. Ahorita vamos a estudiar las dos figuras, pero el efecto ¿cuál es? Si se declara la nulidad y anulabilidad, el contrato se va a extinguir. En términos metafóricos, el contrato va a morir. Pero si fuera el término de los doctores, cuando uno mira a los doctores se recuerda la medicina, ¿verdad? Pero cuando se van de capiusa, ni los mencionamos. ¿Me da cuenta, licenciado, cómo los tengo controlados, cuándo vienen y cuándo no? Y lo extraño es que faltaron los dos. ¿Por cierto o no fue cierto? ¿Usted vio la certificación para las fotos? ¿Qué estamos, si vamos al término médico, estamos hablando de patologías? Estoy haciendo un estudio comparativo. Patología es una enfermedad, pero aquí no estoy hablando del ser humano, estoy hablando de la patología del acto jurídico llamado contrato. ¿Por qué es una patología desde la perspectiva del programa contractual? Porque hay una irregularidad, hay una patología porque hay una normalidad que va a producir su ineficacia, su falta de consecuencias jurídicas. Es lo que el maestro Díez Picasso nos explica de una forma muy técnica cuando dice la falta de producción de consecuencias que normalmente se tienen que haber producido si el contrato se desarrolla según su naturaleza jurídica. Ahora vamos a estudiar los supuestos. Ya explicamos qué es la ineficacia y hay supuestos. Aquí también habla de una sanción. Supuestos de la ineficacia contractual. Entendida la ineficacia como sanción en los términos expuestos, esta recae cuando el contrato es ilícito
y ello puede obedecer a un defecto estructural del mismo, porque adolece de un vicio, o está anormalmente formado, o vulnera una normativa imperativa, o puede ser que ésta esté ante una ineficacia funcional, porque las consecuencias de dicho contrato se estiman contrarias al derecho, siendo así que estando regularmente formado se considera ineficaz por el resultado a que conduce. En este punto se presenta como supuesto típico de ineficacia estructural la nulidad absoluta o de pleno derecho, artículo 1301 del Código Civil, y la anulidad en el artículo 1313 de ineficacia funcional. La rescisión del artículo 1579 es muy entendido que estos no solo son los únicos tipos de ineficacia que existen en nuestro ordenamiento. También se puede hablar de nulidad parcial, negocio, artículo 1308. Se está abriendo también a una disciplina contractual cada vez más intervenida, que quiere salvar la vigencia del contrato a pesar de vulnerar una imperativa, acomodando con ello su contenido a lo dispuesto en la misma o de los contratos que se realizan con ausencia de poder o autorización por el que se dice representante que encaja en los tipos antes aludidos. Pregunto, según la lectura, esta es una clasificación doctrinaria. Hay dos tipos de típicos, dos supuestos típicos de ineficacia. Es una clasificación doctrinaria, solo para guardar orden. ¿Cuáles son esas dos categorías? Y en la clase de hoy, ¿cuál vamos a estudiar? ¿Las dos o solo una? ¿Cuál vamos? Estamos estudiando. ¿Cuál? La estructural. ¿Y cuándo vamos a estudiar la funcional? El martes. Eso es para que tengamos claridad en cómo se clasifican los supuestos típicos de ineficacia. Y repito, la que estamos estudiando y vamos a terminar hoy, la estructural, son dos: la nulidad absoluta o de pleno derecho. ¿Dónde está regulada la nulidad absoluta o de pleno derecho? 1301. Y la nulidad relativa es un sinónimo. Nulidad relativa es sinónimo de anulabilidad. 1303. La funcional la estudiamos el martes. Ahora, si nos detenemos en esa ineficacia estructural, en sus dos categorías, pregunto, ¿es lo mismo nulidad absoluta y nulidad relativa o anulabilidad? ¿Es lo mismo? ¿Qué piensan? ¿Será lo mismo? No. Vamos a explicar las diferencias. Iniciemos con la nulidad absoluta. Es importante que también tomen en cuenta su exposición de motivos y lean la exposición de motivos respecto a la nulidad absoluta del contrato. En esa exposición de motivos se explica cómo el Código Napoleónico fue de utilidad como un antecedente legislativo para adoptar esta figura que está en la mayoría de códigos europeos del siglo. En este proyecto de ley ya recoge algunos términos como inexistencia del contrato, como nulidad absoluta. Hoy por hoy, la teoría general de la nulidad, ¿dónde se encuentra regulado? Tomemos nota en el título primero de la primera parte de tu código. Ayúdame a buscarlo. Título primero de la primera parte que lleva el título Obligaciones en general, del libro quinto, El derecho de obligaciones. ¿Ya lo encontraste? Del 1301 al 1318. O sea, tu código no tiene ese libro. No está, se lo mutilaron.
¿Cómo que no está ahí en tu código? ¿Quieren que se lo repita? Porque puse al compañero a hacer un ejercicio de manejo de código. Ese es un ejercicio que tenemos que hacer, pero en el código del compañero hay una mala impresión. No salió impreso el libro quinto, entonces, ¿quieren que le repita? No estamos. ¿Será que quieren que busque ahí el código y tal vez a mí me aparece por obra de magia? Hacemos el ejercicio. Es decir, el derecho no es de magia, muchachos. El derecho me quedo tuviera una caja acá de Cruz de los Magos y me aparece un ratón, me aparece un conejo. No, ¿cómo es posible que a aquel no le aparece? Y a mí sí me va a aparecer. Bueno, ese argumento es válido. Porque usted es el máster. Eso es importante y yo se lo creo. ¿Qué está haciendo aquel? Argumentar. Y ese argumento sí me convence, me persuade y es válido. Pero concluyo en algo. Ese argumento va a ser válido para no tener un buen desempeño en el segundo parcial. ¿Qué piensas? ¡Claro que no! ¿Acaso con el oído va a leer? Con el oído va a razonar, con el oído va a escribir. Y no sé hasta qué punto el oído puede tener la capacidad de desaparecer el libro, el código. Y aquí estamos los médicos, yo sí te lo acepto, pero eso no va a ser ningún obstáculo para que te vaya en el examen perfecto. Pues si no perfecto, bien. Puedo hacer con usted el ejercicio. ¿Quieren que se lo repita? ¿Quieren que le repita o no? Si quieren que le repita. Es que esta parte es importante porque es el título, el epígrafe, el apartado donde regula las figuras que estamos estudiando, que es la nulidad absoluta y la anulabilidad o nulidad relativa. Repito, lo puedes buscar. Ahí. Título primero de la primera parte, porque el libro quinto tiene primera parte y segunda parte. La segunda parte son de los contratos civiles en particular, que vamos a estudiar a partir del jueves. Segundo, ese título lleva el epígrafe obligaciones en general. ¿A qué corresponde? Al libro quinto, el derecho a obligaciones, de los artículos 1301 al 1318. ¿Lo tiene ahí? Permítame. Yo sé que no se ve de lejos, pero aquí está lo que acabo de señalar. Además, no es la misma forma de título porque cada uno va a tener una edición diferente. Pero sí, para que ubiquen a qué me refiero. Además, con el número de artículos no hay pierde. El 1301 tiene que estar independientemente en cualquier página. Pero aquí está la prueba de la ubicación precisa. O sea, a partir de este apartado. ¿Y por qué estoy insistiendo tanto en los artículos? Porque los artículos, ustedes observan, no son de corrido en la teoría general del negocio jurídico. Hay que estar adelantándonos, atrasándonos. Fuera muy fácil que fueran todos corridos, pero no están ordenados de esa forma. Por eso hay que tener cuidado en el estudio de la exposición de motivos y del código. No son de corridos, como cuando ustedes estudian derecho penal o derecho laboral. Ya no voy a abrir mucho este código porque se va a deshojar y ella me va a demandar a que le compre uno nuevo y me va a decir que por eliminación de daños y perjuicios quiere uno comentado y con pasta dura. ¿Podemos seguir? La definición. ¿Me puede ayudar? Aquí no se mira. ¿Qué se mira? En la definición, ¿verdad? Sí. Gracias. Definición. La forma más clara de Eficacia del definición. Definición.
Definición. Definición. Definición. Ahora sí. La forma más clara de ineficacia del contrato es la nulidad. El derecho en este caso niega todo valor al pretendido contrato. Es la sanción más fuerte que se puede imponer al contrato, en cuanto que supone que este ab initio no produce ningún efecto que le es propio, sin necesidad de una declaración judicial en este sentido. Por ello, suele ser adjetivada como nulidad absoluta, radical o de pleno derecho, expresiones suficientemente plásticas. En efecto, la nulidad supone la privación de efectos desde un principio a los actos jurídicos. Ello puede deberse a la falta de alguno de sus elementos esenciales del contrato: capacidad contractual, consentimiento, causa y objeto, a lo que habría de añadirse la falta de forma cuando es requisito ad substantiam, que es lo que en ocasiones se examina desde el perfil de la ineficacia, como a la violación de un mandato o prohibición legal. La nulidad es un defecto estructural del contrato, porque deriva de una irregularidad en su formación, defectuoso, viciado, irregular, imperfecto, etc. Es también una ineficacia radical o automática en el sentido de que se produce ipso iure y sin necesidad de que se ejercite ninguna acción por parte de los interesados, estando incluso el juez facultado para declararla de oficio. Por ello se expresa que la nulidad es, en esencia, una sanción que impone lo remanente a una apariencia de contrato que no reúne las condiciones de validez necesarias que la ley exige para su perfección. El contrato nulo nace inatendible y nadie debe prestar amparo a las pretensiones fundadas en él, puesto que se considera que nunca llegó a originarse. Gracias. ¿Qué es la nulidad absoluta? De acuerdo a lo que se señalaba, hay sinónimos. Le podemos hablar nulidad radical, le podemos hacer referencia a una nulidad de pleno derecho, pero hay una característica que señala esta definición, que dice que es una institución que opera, les habéis llamado la atención, donde menciono que es ab initio. Aquí les van a explicar qué significa ab initio. Ellos quieren que usted les demuestre porque sacó 29. Si no, fue equivocación del profesor al calificar. Y tenemos que bajarle. ¿Qué piensan ustedes? Pero si explica, no. Está demostrando. Hay que subirle. El derecho de petición es constitucional, ¿verdad? Otra cosa es lo que me van a resolver. ¿Quién quiere participar? ¿Qué es ab initio? Es latín, pero San Google está ahí para utilizarlo. Es latín, y en latín pueden buscar ustedes San Google, que significa ab initio. ¿O no es importante? Cuando leemos una definición y no entendemos un término, o sea, latín, tenemos que ir a buscar su significado. Desde el inicio, si ustedes escucharon la explicación que dimos, yo escribo que ese contrato es inatendible. Repito, inatendible. Pero como todo me encanta a mí explicarlo, aquí les va a decir el compañero, desde la perspectiva de la unidad absoluta, qué significa inatendible. Te voy a dar el micrófono, que estoy muy serio. Sí, pero desde la perspectiva no gramatical, desde la perspectiva de la nulidad, ¿por qué es inatendible?
Claro, tenemos que saber qué es atendible y qué es inatendible. No entiendo yo el significado primero gramatical. Antes de llegar a la actividad, la consideración gramatical. Es una regla de la gramática, menos voy a aplicarlo en los libros porque es una. Bueno, le ayudamos bastante. Que no se puede resolver. No es la respuesta correcta, pero por lo menos va aprendiendo. ¿Alguien más que haya sacado 29 y quiere demostrar que sacó 29? ¿Alguien que así, inatendible desde la ya pasó el tiempo, no la saco. de la actividad. Sí, está bien, pero ¿por qué? ¿Por qué? Vamos bien. Que durante la formación del contrato no se cumplieron con los requisitos y no se asistió con lo que estaba con los reglamentados en el Código Civil, por lo tanto es... Pero vamos bien. Entonces ahora, cuando hablo que un contrato de nulo de pleno derecho no es atendible ab initio, quiere decir desde el inicio es nulo. ¿Por qué? Su patología es tan grave que es estructural que no hay contrato. No cumplió alguno de los requisitos de 1251. Un contrato sin un objeto nulo es pleno derecho. Un contrato sin capacidad contractual es nulo es pleno derecho. Y así tenemos que buscar los requisitos esenciales. Ayúdenme a buscar las causas de nulidad sin explicarlas, solo citarlas. ¿Quién las tiene ahí? Directo 27. No explicar todas porque no nos queda tiempo, pero decir por lo menos el tipo. Causas de nulidad. ¿Cuáles son las causas de la nulidad absoluta? Cuando falta alguno de los elementos constitutivos o requisitos esenciales del contrato. Ahí están las normas. ¿Cuáles son esas normas? Primer causa. ¿Es la única causa de nulidad? No. Se llama. En situaciones de cotitularidad. Pregunto. ¿Quieren que explique esa causal? Sí. Sí. O titularidad. Lo lamento. Cuando Pertenece, eso es lo que voy a explicar, lo estudiaron en Derechos Reales 2. Civil 2. Cuando un bien pertenece en copropiedad, se llama un bien proindiviso. Puede pertenecer en propiedad 2, 3, 4, 5, 6, no importa, no hay un límite. Ese es un bien proindiviso que está sujeto a una cotitularidad. ¿Qué quiere decir co? Separemos, titular, ya sabemos quién es el titular de un derecho de propiedad, pero cuando agregamos el término co, ¿qué significa? En derecho penal, para poner el ejemplo comparativo, ¿qué significa cuando decimos el copartícipe? ¿Lo han escuchado o no se lo enseñó el profesor? No.
O van a decir lo mismo su profesor civil, 4 años nunca llegó a dar clases, mandó al auxiliar, no sean ingratos. Es un ejemplo, copartícipe, no estoy diciendo que sea lo mismo, pero el término copartícipe, ¿qué significa? Que hay más de un autor. Se recuerda que en derecho penal habla del autor, cómplice o copartícipes. Entonces, si esos copartícipes son 2 o más autores, no confundamos cómplices con autores. ¿Ya ganaron penal uno o todavía no? Ya, entonces sí está fácil lo que estoy explicando. Vamos a la cotitularidad. ¿Quieren un ejemplo para que sea más fácil? 3 copropietarios de una casa. Son 3 condueños, 3 copropietarios, que son copartícipes de una parte alícuota. ¿Qué significa una parte alícuota? No es los 3 son propietarios de un inmueble, no quiere decir que ella sea dueña de la sala, aquel de la habitación y ella del jardín. No, es una fracción. Primero, hay una establección, una característica, es indivisible. Si hay un pacto en división se puede establecer, después tiene que haber un pacto para dividirlo. Es una cuota aritméticamente igual, aritmética, pero es una cuota mental. Es decir, ellos no tienen ni la habitación, ni el jardín, ni la sala. No, son copropietarios. Si ellos desean desaparecer la copropiedad y convertirla en propiedad individual, tienen que acudir a unas causales que está en el Código Civil que se llama cuando cesa la copropiedad. Pero en el registro de la propiedad los 3 están inscritos. Entonces hay una cotitularidad. Ahora vámonos a la compraventa. ¿Qué pasa si aquel quiere vender su parte alícuota? ¿Puede vender la casa completa? No. ¿Qué es lo que puede vender? Su parte alícuota, pero vamos en orden. Aquel me la puede vender a mí, prima fácil. Se tendría primero que acudir. Claro, hay un derecho de prioridad, de tanteo. ¿Quiénes tienen el derecho de tanteo? Los copropietarios. Los copropietarios, sean 2. ¿Cómo cumplimos con el derecho de tanteo? ¿Cómo se va a comprobar que él lo cumplió? ¿Qué pasa si ellas 2 no tienen la capacidad económica de comprarle su parte de alícuota? Nunca van a poderle comprar. ¿Cómo documentamos eso? ¿O una declaración jurada? Pero si le dice que yo no le doy la anuencia y tampoco lo compro porque no tengo dinero, le están limitando su derecho constitucional. Claro que ellas quieren, pero para hacer un pacto de división tiene que haber acuerdo de todos. Si no hay, ellas quieren comprar sus derechos pero no tienen dinero. Entonces es que ni permito y solo obstaculizo. Entonces que no están limitando su derecho constitucional a disponer de la propiedad, pero también tiene que respetar aquel derecho de tanteo. ¿Qué hacemos? ¿Qué piensa usted? ¿O se pone a llorar? Aquí llega a su bufete y le pregunta. Y tiene su enfermedad, una enfermedad grave, su madre dice, dinero lo va a usar para la operación, no puede esperar a que usted vaya a buscar sus cuadernos o busque un código sin reformas. Así es la vida profesional. Bueno, eso fue civil 2. Entonces la respuesta es que se dedica a llorar, porque él no tiene dinero, y si nunca va a tener dinero, aquel nunca puede vender. ¿Será esa la solución del derecho? El derecho de tanteo de prelación establece la ley de un plazo de 15 días. ¿Para qué? Para que ellos ejerzan su compra. Si en 15 días no lo ejercen, ya cumplió con el derecho de tanteo y él puede venderlo a un tercero. ¿Quién es el tercero? Quien no forma parte de la relación de copropiedad, pero tiene que haber un acta notarial para acreditar que aquel le notificó a ellas 2. Y a partir de la notificación del acta, corren el plazo de 15 días. Si no compran dentro de 15 días, me lo pueden vender a mí y en la escritura que hagamos,
hacemos constar el extremo que se cumplió con el derecho de tanteo, pero no se hizo valer por las condueñas. Y en el registro de la propiedad paso a inscribir con ellas dos. Y después, si yo quiero, le puedo comprar, pero para eso tiene que haber libertad. Estamos claros con la copropiedad, si no, no vamos a entender esta figura. Ahora, ¿cómo es causal de nulidad? Que aquel venga y venda la casa completa. Esa es nulidad absoluta. ¿Por qué razón? Tu titularidad, no hay número aritmético, pero si quisiéramos hacer números es un 33.3. Sí, no hay una división, no es numérico, pero solo para efectos didácticos. Vos podés vender esa parte, pero él comparece y aquel no conoce ni el notario que buscó, se graduó en la escuela de vacaciones, pues hace la escritura y vende la finca completa. Me la vendés. ¿Quién va a plantear la nulidad en ese caso? ¿Quiénes son las agraviadas? Los dos. Entonces plantean la nulidad absoluta. Desde el inicio no hay contrato. ¿Por qué? Hay una nulidad. ¿Por qué? No había capacidad contractual. Era un bien que está sujeto a un régimen de copropiedad. Y para venderlo ya les expliqué extensamente el procedimiento. Entonces habría nulidad. Sé que él vende toda la... Mire, otra causa de nulidad, o qué tipo de nulidad sería realizar esa compraventa en un contrato privado. No es ilegal realizar una compraventa en documento privado. Yo le puedo vender a ella 3 ganados, 3 cabezas de ganado, no es ilegal. Eso no es nulidad. Y no ustedes realizan contratos de compraventa también verbal cuando van a comprar un agua, por ejemplo, o van al supermercado, queda por escrito. No, y esos contratos son perfectamente válidos. O sea que no es ilegal realizar una compraventa de un agua, de un refresco, en un documento privado. Es más, se puede hacer verbal. Esa no es nulidad absoluta, porque ahí hubo consentimiento, hubo capacidad, hubo objeto lícito. Ahora que aquel me pregunte, esa pregunta fue genérica, entonces la respuesta es no hay nulidad absoluta, es genérica la pregunta. Ahora si aquel sabe preguntar puntualmente y me dice, pero eso es diferente, hay que saber cómo es la pregunta, la respuesta es si se puede, no hay nulidad. Y es lo mismo eso, y eso es, dice la pregunta. Y ahora que escribimos el examen, ¿cómo tenemos que escribir? Hay un ejemplo. Si es un bien inmueble, es un contrato, y depende del bien inmueble. Si es un inmueble que no está inscrito en el registro de la propiedad, no tiene finca, aforo y libro. Es un derecho posesorio. Y un derecho posesorio que abunda en el interior de la República no es propiedad. No tengo tiempo para explicar la diferencia entre propiedad y derecho posesorio. ¿Por qué? Es contenido de derecho civil 2. Pero no es lo mismo. No hay tiempo para... es diferente. Si es un derecho de propiedad, que la finca tiene folio, finca y libro, es un contrato solemne y formal. Y por lo tanto tiene que celebrarse no solo escritura pública, además cumplir requisitos que la ley establece. Se tiene que escribir el registro de la propiedad y pagar un impuesto tributario para que haya traslado dominio. Si no se fracciona en escritura pública, hay nulidad, no hay contrato, porque la ley exige en 1125 que sea necesariamente en escritura pública. Y esa pregunta venía en el examen, en el caso, y venía en la hoja de trabajo. Todas las preguntas las saco en la hoja de trabajo. Sofía, grabes eso. Está en el caso. Ahora, si usted me dice, sí, pero tenían nombres diferentes las partes. No me lo dijo, pues, pero estudiantes. ¿En qué incide eso? En nada. O que le haya cambiado el precio. Ahora, si yo pregunto y calcular el impuesto, el precio sí es importante. Hay que leer la pregunta, ¿cuál es el quid de la cuestión? El quid de la cuestión es el núcleo central de la pregunta. Eso hay que leerlo 3 veces. ¿Qué le estoy preguntando? Si yo les pregunto manzanas,